Bueno, continuando con los ejercicios de productividad, vemos el siguiente ejercicio, que es una empresa se dedica a la fabricación de Blu-rays y de televisores. En el año 2020 produjo 50.000 y 35.000 unidades respectivamente, con una plantilla de 25 y de 15 operarios. Tras una reorganización productiva se pasa a producir 40.000 y 51.000 unidades con una plantilla de 19 y 21 operarios. Se pide pues calcular la productividad de cada uno de los años de la fabricación de los Blu-ray y de los televisores, calcular el incremento o disminución de la productividad para cada producto y calcular la productividad global para cada uno, para cada año y su variación. Bueno, esto es aplicar la fórmula que ya hemos visto hasta ahora. La productividad de Blu-ray es producción total entre el número de trabajadores. Hay 50.000 unidades entre 25 trabajadores, tiene una producción, la productividad de 2.000 Blu-ray trabajador año, y la productividad de los televisores son 35.000 televisores entre 15 trabajadores, da 2.333,33 televisores trabajadores año. En el año número 1, esto es para el año anterior o año 0. Para el año número 1 o actual, pues tenemos que la productividad de Blu-rays pues sube a 40.000 y disminuye a 40.000 y disminuye también el número de personas a 19.000. Y eso nos da 2.105,26 Blu-ray trabajador año, y la productividad de los televisores de 35 pasa a 51, de 15 pasa a 21, por lo tanto la productividad aumenta a 2.428,57 televisores trabajadores años. La tasa de variación de la productividad de los Blu-ray es este valor que nos da aquí de 2.105,26 menos los 2.000 Blu-ray que están aquí entre los 2.000 por 100 y nos da 5,26%. Y la tasa de variación de la productividad de los televisores es esto que nos da aquí 2.428,57 menos 2.333,33 entre 2.333 por 100. Esto nos da una tasa de variación de 4,08. Si tomamos la productividad global de año a año para calcularla, a ver cuál es esa productividad, pues vemos que la productividad tendría que sumar estos 50.000 y estos 50.000 y estos 35 y dividir entre estos 15 y estos 25 para un total de 2.125, y la productividad global del año 0, pues tengo que sumar 40.000 y 51 y dividirlo entre 19 más 21. Esto me da 2.275. Calculo la variación y veo que la variación es de 2.275 menos 2.125 entre 2.125 me da 100%. Quiere decir que la productividad global en la producción tanto de Blu-ray como televisores alcanzó el 7,06%. Vemos otro ejercicio que también fue visto en clase. Se dice una empresa produjo 93.500 unidades de producto con una plantilla de 65 trabajadores, los cuales han trabajado 1.700 horas anuales cada uno. En 2010, por la crisis económica, redujo su plantilla en un 20% y produjo 800.000 unidades trabajando 1.750 horas cada uno. Calcular la evolución de la productividad de la mano de obra. Entonces, lo que tenemos que hacer es calculamos las horas trabajadas en el 2009, trabajadores por horas trabajadas, dice que hay el ejercicio señala que hay 65 trabajadores y que han trabajado 1.700 horas, pues multiplicamos 65 por 1.700 para un total de 110.500 horas trabajadas en el 2009. La productividad del trabajo, pues tenemos la producción que son de 93.500 unidades entre esta cantidad de horas trabajadas, que son 110.500, nos da una productividad del trabajo de 8,46.
Si a esta plantilla del 2010 hay un aumento del 20%, una disminución, o sea, el ejercicio nos dice que debido a la crisis se redujo la plantilla en un 20%, o sea, 65%. Le tengo que disminuir el 20% de la plantilla, pues podemos decir que 65 menos el 20% es tanto como 65 menos 13, esto me da 52 trabajadores. Calculamos las horas trabajadas y entonces multiplico 52 por 1750, esto me da 91.000 horas trabajadas. Fíjense que aquí teníamos 110.500 y ahora tenemos menos, 91.000, que es un 20% menos. Entonces la productividad de trabajo es igual. Aquí en el ejercicio me dan el valor que se produjeron 800.000 unidades y entonces yo lo que tengo que hacer es dividir esas 800.000 entre 91.100 y me da 8,79 unidades de trabajo hora. Fíjense que aquí me daba 8,46. A pesar de que yo estoy disminuyendo el número de horas extra, el número de horas trabajadas, pues la productividad es un poquito mayor. Entonces la variación de la productividad del 2010 menos la productividad del 2009 menos entre la productividad del 2009, esto me da 8,79 menos 8,46 entre 8,46%, 3,9%. O sea, quiere decir que a pesar de que hubo una reducción de trabajadores, eso fue positivo en la productividad porque aumentó un 3,9%. Es un valor muy pequeño, pero al menos la empresa logró mantener ese valor de la productividad en sus números, y eso puede haber resultado positivo a la hora de calcular los ingresos y los beneficios de la empresa. Veamos otro ejercicio visto en clase. Si una empresa produce 100.000 unidades de producto en un año con 2 trabajadores que trabajan 1.800 cada uno, al año siguiente se producen 120.000 unidades trabajando 3 personas, 1.300 horas cada uno. Calcular la tasa de variación de la productividad. Estos son ejercicios muy fáciles, que básicamente yo suelo ponerlos en la parte en un apartado, en la parte práctica, como selección múltiple. Pongo varios de estos y pongo otros que son los que del vídeo anterior, donde pues son un poquito más complicados. Entonces hacemos las horas trabajadas, pues tenemos 2 trabajadores a 1.800 horas, entonces serían 3.600 horas de trabajo. La productividad total, tenemos las 100.000 unidades entre las 3.600 horas, me da una productividad de 27,78 unidades hora. Las horas trabajadas en el año 1 o el actual, tenemos 3 trabajadores a 1.300, son 3.900 horas. Fíjense que la diferencia de horas solamente son 300, pero el aumento de la producción son 20.000, entonces de 100.000 pasamos a 20.000. Y vemos que el valor que nos da la productividad del año número 1 es de 30,77. Si calculamos la productividad, pues vemos que con los cambios que hizo la empresa, la productividad tuvo un incremento de 10,76%. Quiere decir que se están produciendo se está trabajando mucho más eficiente, porque a pesar de que aumentamos un recurso humano de 1.300 de 3 personas, pero fíjense que a lo mejor estos 2 trabajadores, solo con 2 trabajadores, cada uno trabajaba 1.800, a lo mejor aquí había pago de horas extras que no lo señala el ejercicio, pero que vemos que esta producción es mucho más equilibrada y nos está dando un incremento de la productividad de 10,76. Vemos este otro ejercicio que es también muy similar. Dice: la empresa produce 3 artículos A, B, C con los siguientes datos medios diarios, y entonces tenemos factores
mano de obra y materiales. Tenemos cantidades: 5 trabajadores en A, 4 en B y 6 en C. Y el coste de los factores son 50 euros por trabajador. O sea, aquí al ver esto ya sabemos que nos están pidiendo de alguna manera también que cuantifiquemos. Y al tener también materiales aquí, quiere decir que ya no es monofactorial, sino que es multifactorial. Y nos piden calcular la productividad global. Entonces, calcular la productividad de la mano de obra en producto A, B y C, y en función de estos datos explicar cuál de los productos le convendría a especializarse. Entonces, aquí tenemos el producto A, tenemos una mano de obra de 5 empleados por $50 la hora, pues nos da 250 dólares. Tenemos un material que aquí también nos lo cuantifica, nos dice a cómo es el valor del coste de este factor. Pues multiplicamos los 540 kilos por 2 euros, nos dan 1080 euros, y calculamos la producción, que dice que nos establece que tenemos que se vende a 5 euros la unidad, y que se han vendido 320 unidades de producto A 5 euros, 360 unidades de producto B a 4,5 y 400 unidades a 4,2. Entonces lo que hacemos es cuantificar y sustituir los datos en la fórmula. Entonces la producción es 320 por 5 igual a 1600. Y este mismo proceso lo hacemos para el producto B y para el producto C, tomando en cuenta que el producto B pues tiene 4 trabajadores a 50, pues serían 200, materiales son 552,5 por 2 euros, sería 1105, producción de B sería 360 a un costo de 4,5, pues me da 1620. El producto C pues lo hacemos de la misma manera, 6 trabajadores a 50, de acuerdo a los datos que están en la tabla anterior. 720 kilos de material a 2 euros, 1440, y 400 unidades a 4,2, pues me da 1680. Y calculamos la productividad global, que es tomar estos 1600 más estos 1620 más estos 1680, y lo dividimos entre la suma de 250 más 200 más 50, que me da 250 más 200 más 300, que me da 750, 1080 más 1105 más 1140, que me da 3625, y eso me da la productividad global de 1.2. Y si, como también me piden la productividad de la mano de obra por separado, pues lo que hago es agarrar esta producción y lo divido entre estos 250, me da 6,4. Agarro esta producción de 1620, lo divido entre 200 y me da 8,1. Agarro esta producción de 1680 y lo divido entre 300 y me da 5,6. Como me dicen que seleccione entre los 3 productos cuál es el que es más beneficioso para la empresa, pues agarramos el producto que tenga mayor productividad. En este caso es el producto B, que tiene una mano de obra de 4 trabajadores valorados en 50 por cada hora en 50 euros, pues que tiene una mano de obra de 200, unos materiales de 1105 y una producción de 1620. Y entonces la respuesta sería esta. Se toma dentro de las 3 alternativas la que tenga mayor productividad. Veamos otro ejemplo. Tenemos una empresa que produce 2 artículos, A y B, con los siguientes datos medios diarios. Para producir A, emplean 10 trabajadores y consume 300 kilos de materiales. Y para producir B, emplea 12 trabajadores y consume 400 kilos de materiales. El costo del trabajador por día es de 40 euros y el de 1 kilo de materiales de 0,75. Si se obtiene diariamente 150 unidades de producto A, que se vende a 4 unidades, a 4 euros la unidad, y 204 unidades del B, que se vende a 5 euros la unidad, calcular la productividad global de la empresa, la productividad de la mano de obra,
de A y de B y explicar el significado de los resultados. Bueno, es exactamente igual al ejercicio anterior. Multiplicamos los números de trabajadores de 10 por el valor de la mano de obra, que en este caso es 40, y esto nos da 400. Los 300 kilos de material, que por el valor que es de 0,75 el material, esto nos da 225. Y cuantificamos la producción, porque esta, cuando ya tiene más de 2 factores, recuerden que la productividad pues se utiliza en términos de moneda, o sea, se utiliza la moneda. Hay que cuantificarlo con el valor de cada uno de los factores. Entonces dice que yo estos 150 los voy a vender a 4 euros la unidad, son 600. Y igualmente calculo la de B, 12 trabajadores a 40 euros cada uno, me da 480. Luego consumo 400 kilos de mano de obra, 0,75, me da 300. Luego hago 204 unidades a 5 euros cada uno, me da 1020. Entonces yo calculo primero la productividad global, que son 600 más 1020, dividido entre 400 más 480 me da 880, 225 más 300 me da 525, entonces sería 1620 entre 1401, esto me da 1,15. Y esta sería la productividad global. Y la productividad de la mano de obra, pues de A, pues sería, yo utilizo la producción de 600 entre la mano de obra, que son 400, y esto me da 1,5. Y para la siguiente, pues se haría exactamente lo mismo. La productividad de mano de obra de B, la calcularía como la mano de obra en B es igual a 1020 entre 420. Entonces sería 1020 entre 480 me da 2,125. Quiere decir que la productividad de mano de obra de B es mayor que la productividad de mano de obra en A, y que su variación pues es mucho mejor. Pero que en total la productividad global es positiva. Y por último, podemos ver aquí que tenemos un ejercicio similar al anterior, tiene los datos similares. Yo les hago énfasis en este tipo de ejercicios porque son los ejercicios cortos que se ponen en los exámenes para hacer varias preguntas en la parte práctica, pero son muy sencillos. Ven que esto solamente es la aplicación de una fórmula y son repetitivos. Aquí hay que hacer nuevamente, aquí como se dan los valores y el valor de cada uno de los factores, pues hay que utilizar ese valor. La producción en este caso es de 523 unidades y dice que se vende a 3 euros, esto me da 1569. Los materiales son 175 euros a 2, me da 350. La mano de obra me da 12 trabajadores y cada uno a 58 euros la hora, me da 696. Yo calculo la productividad global, que me da 1,5. Calculo también la productividad de la mano de obra, que simple y llanamente es dividir 1569 entre 696, que es 2,25. Como podemos ver, esta productividad de 1,5 es superior, la empresa es más eficiente que la competencia en promedio. Entonces hay que tomar en cuenta de que siempre que la productividad, aquí me dicen que la empresa del sector es de 1,35, si yo estoy por encima de 1,5, quiere decir que mi empresa tiene un valor significativo y que está por encima de la media del mercado, por lo que yo soy más eficiente que la competencia.